este monumento, nuestro puente, lo que popularmente se llama la Casica de la Virgen, con Santa Fe, por el hecho de que en la cercanía de este puente, el capitán Arana, que era emisario de los Reyes Católicos, encontró a Colón cuando él se iba a Córdoba a ver a su amante, a Beatriz Arana, y ya camino de Francia, para proponerle sus proyectos de ahí, a la India por la ruta de Occidente, no por la ruta de Oriente, a proponerle esa idea al rey de Francia. Y precisamente aquí, cerca del puente de Pino, lo dice su hijo Hernando, que era sacerdote, Hernando Colón, en el libro Historia del Almirante, dice que mandaron los reyes a un emisario, que es lo que el Tito Benigno tenía mucho empeño, que se plasmara, y está ahí, ahora lo veremos, en el mismo puente, enfrente de la ermita. El texto dice así, ¿no? Mandaron los reyes a un emisario que encontró al almirante, ya le llamaba a su padre almirante, todavía no había descubierto América, en el puente de Pino. Y por eso Gallego Bril le hizo esa reforma. A mí personalmente me gustaba más de la otra manera, porque tenía una almena, aquí en un dibujillo, tenía la almena y era una fortaleza, fijaros, de refuerzo del Castillejo. El Castillejo estaba donde está esa casilla medio derruida o derruida del todo. Ahí mismo estaba, había un pequeño castillo que todavía se ve en ese grabado, que mucha gente de Pino lo tiene, que es del siglo XVI, de 1530 por ahí. Cuando Pino era una alquería quiere decir como una pequeña aldea, como Caparacena o Alitaje. Sabéis que Alitaje también es una alquería del siglo XI. En la época árabe, pues era una alquería. Y luego ya a principios del XVI fue creciendo un poco. Pero fijaros, ya en el XVIII, en el catastro del Marqués de la Ensenada, ha cogido un texto que es muy interesante. Os voy a leer algo. Fijaros, estoy hablando de 1752. Y este lugar se llama Pino de la Puente, jurisdicción de la CIN de Granada. Es de realengo. Anualmente 2 alcaldes son regidores y un ministro ordinario, que mientras permite real censo de población que asciende anualmente a 72 personas, fijaros, poco más o menos. Así que hace unos 300 años en Pino había pues unas 72 personas, y las alcabalas de este lugar son propiedad de la ilustrísima señora duquesa del Infantado. Luego el duque de Abrantes Linares, el descendiente de estos duques del Infantado, era prácticamente el dueño de todas las tierras de Pino. Yo recuerdo que mi mamá me cantaba una copla que decía: a principios del siglo XX venimos a saludar al pueblo de Pinos Puente, que es una villa ducal. El hecho de ser villa ducal era que pertenecían la mayoría de las tierras, tanto de Secano como de Vega, al duque de Abrantes Linares. Que el término de este lugar tiene 4 leguas, poco más o menos, desde Levante a Poniente y desde el norte al sur, 1 legua, poco más o menos. Y de circunferencia 9 leguas, poco más o menos, fijaros cómo se expresa. Y otro término linda por Levante con término de la villa de Caparacena, que Caparacena era independiente, aunque os cueste trabajo creerlo porque era muy chica, pero tenía incluso su cárcel. Hay una calle de Caparacena que se llama de la Cárcel, y su cadarzo donde ahorcaban a la gente, ¿sí? Aquello ha desaparecido. ¿Te acuerdas, Rosalito, que había una columna con una virgen en la afuera, así yendo como para el río? Sí, y ahí tenía hasta su cadarzo. Y vamos a ver, y lugar de la Tarfe, pone lugar de la Tarfe, por poniente con término de la villa de Illora, por el norte con el término de las villas de Moclín y Colomera, y por el sur con el río Janí y Soto de Roma. Sabéis que el Soto de Roma se llama así por Romilla, y tiene la figura que marco, una figura aquí, que fue un regalo del duque, bueno, del rey Fernando VII al duque de Wellington. La Virgen de la Angustia, ahora pasaremos por allí cerca. Sabéis que es una imagen extraordinaria, no sabemos el autor. Según el último restaurador, Dionisio Orgoso, que hablé con él, me dijo que parece ser que es de la escuela de Torcuato Ruiz del Peral.